Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros nuevamente a la doctora Magdalena Barreiro, ex ministra de Finanzas, prestigiosa académica que ha colaborado y colabora con importantes universidades tanto en el Ecuador como fuera del Ecuador, y hablaremos con ella sobre su visión de lo que pasa en la economía y la política del Ecuador y de la región. Primero que nada, gracias por estar con nosotros el día de hoy, Magdalena. Y quería empezar por preguntar sobre tu lectura con respecto a esta transacción reciente que el Ecuador ha hecho con una emisión de bonos que han servido en parte para pagar deuda de corto plazo. Quisiera que nos expliques tu visión de esta transacción. ¿Cómo estás, Giovanni? Muchas gracias por la invitación y gracias a todos aquellos que nos escuchan. Mira, empecemos por lo bueno. Lo bueno es que el Ecuador vuelve a salir a los mercados internacionales, lo cual siempre es importante. Eso ha tenido un impacto muy favorable en el riesgo país. Si bien es cierto, el riesgo país casi ya no responde verdaderamente al riesgo verdadero del Ecuador, pero sí nos afecta en los costos financieros del endeudamiento externo que podamos conseguir. De manera que eso es muy positivo y aplaudo la operación hecha por el gobierno y por la ministra de Finanzas. Obviamente, los mercados internacionales están al tanto de cuál es la situación fiscal del Ecuador y de su capacidad de pago, y también de los problemas políticos que tiene el presidente de turno, el presidente Noboa. Y esto pues ha hecho que, aunque tengamos unas tasas de interés que sí son mejores que las que se pudieron conseguir antes de la renegociación del 2020, donde las tasas más o menos estaban al 10,75. Sin embargo, las tasas de interés de la parte que no fue comprada en los 2000 bonos 2030 y los bonos 2035 son tasas que son más altas que el 6,9 que estaba vigente para esos bonos. Las nuevas tasas son de 8,75 y 9,25 respectivamente. Ahora, como la extensión de plazos es interesante porque los bonos del 2030, como su nombre lo indican, vencían el 2030 y ahora van a vencer el 2034, y los bonos del 2035 que vencían en el 2035 ahora van a vencer en el 2039. Esa extensión de plazos sí le ayuda al Ecuador, especialmente en lo que es el impacto de las amortizaciones, a rebajar el flujo de caja destinado a pago de deuda entre el 2026 y el 2035. Sin embargo, las tasas más altas de los cupones sí van a hacer que el pago de intereses se incremente en relación a lo que hubiéramos pagado con los bonos anteriores. Coincido contigo con respecto a que esto es una buena noticia y que es favorable que el Ecuador, primero, poco a poco ha ido bajando su riesgo país, segundo, que se anime a lanzarse a los mercados internacionales. Pero evidentemente, como lo hemos conversado contigo en el pasado y con otros invitados, también economistas, hay una larga lista de puntos, de tareas que tienen todavía que hacerse para ir mejorando la situación económica global, siendo cada vez más responsable en la situación fiscal, y ojalá algún día, que no sea muy lejano, podamos volver a tener superávit fiscal, que todavía estamos muy lejos de aquello. Entonces, Ujú. allí en esa línea de contexto, ¿cuáles tú crees que son los pasos subsiguientes que el gobierno debe de ir dando? O sea, en el caso de Argentina, el presidente Milei, que es muy histriónico, muy su estilo, pues es muy llamativo, saca la motosierra y hace recortes. Aquí todavía esos recortes no han llegado en la justa medida. A ver, lo que hemos hecho, lo que hemos logrado con esta renegociación de deuda es simple y llanamente poder sacar la nariz del agua y respirar un poco hasta el año 2034 y 2039. No estamos solucionando de ninguna manera la situación estructural del Ecuador, que es un presupuesto demasiado abultado, causado principalmente por el costo de los salarios del sector público, causado por las transferencias corrientes que el gobierno tiene que hacer al IES y a los otros sistemas de seguridad social, por las transferencias que el gobierno hace a los gobiernos locales y que le dejan al gobierno muy poquita plata para poder realmente hacer inversión en obra pública, y que a través de las reformas tributarias que el gobierno se ha visto obligado a hacer para poder elevar los recursos
en ausencia, no en ausencia, pero sí en una disminución muy importante de los ingresos petroleros, ¿no es cierto? Le dejan muy poco dinero para inversión en obra pública, que había sido lo que durante la época correísta había ayudado a impulsar la economía y le convirtió la economía en cierta forma en una economía adicta al gasto público para poder crecer. Entonces, tenemos dos problemas estructurales que esta negociación de deuda no resuelve. El uno, que crecemos a tasas muy bajas y que la tasa de crecimiento del 2025, lejos de sacarnos del bache, lo único que implica es que hemos rebotado de un decrecimiento del año 2024. Si crecemos a pocas tasas, sin crecimiento no podemos disminuir el nivel de endeudamiento porque no podemos recolectar más impuestos y sin crecimiento no se puede generar más empleo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita realmente y con urgencia, casi con desesperación? Es inversión directa. Pero la inversión directa no viene porque el riesgo país baje. Eso tiene que quedar muy claro al Ecuador. La inversión viene cuando hay el contexto alrededor de esa inversión privada que es adecuado. Y el riesgo político del país sigue siendo alto. No tenemos acceso a los arbitrajes internacionales. Eh, Se ha incumplido con muchos de los contratos en gobiernos anteriores, especialmente en el gobierno de Correa, con los contratos petroleros con empresas privadas. Y toda esa imagen de poca seriedad que el país desgraciadamente tiene ahora afuera es lo que impacta en la ausencia de inversión directa. Y eso es lo que realmente necesitamos. Entonces, en la parte fiscal tenemos serios problemas, en la parte de crecimiento tenemos serios problemas, y lo que nos ha venido sosteniendo, y hay que alegrarse de que así sea, ha sido un sector externo fuerte, resiliente, especialmente en lo que son exportaciones no petroleras, ¿no es cierto? Que es lo que realmente nos ha dado una balanza comercial que ha ayudado a que las reservas internacionales y por lo tanto la liquidez del sistema también estén en un nivel de más o menos tranquilidad. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer y ese trabajo requiere de una presencia permanente y activa del presidente en el país. Eso que mencionas de que nos hemos vuelto adictos al gasto público para poder crecer es una historia que la venimos viendo hace algunos años y que sobre todo la sembró muy fuerte el mandato del presidente Correa. Pero tristemente esto está pasando en muchos países del mundo donde hay digamos, hay un gasto público inflado, una creciente deuda pública y responsabilidad en el gasto fiscal. Leí hoy un artículo en la mañana de un periódico importante español donde decían el gobierno que sacando pecho de que el empleo había crecido, pero lo que desmenuzaba este periódico es que la mayor parte del crecimiento del empleo era en funcionarios, o sea, en empleados públicos. O sea, una economía que crece el empleo, sobre todo en funcionarios y no en empleo productivo, no en empleo de fábrica, no en empleo de campo, no en empleo, digamos, de servicios, hotelería, turismo, sino en funcionarios. En mi humilde opinión, no soy economista como tú, no es sostenible. Entonces, eso quisiera que nos expliques, porque esta visión que la sembró muy fuertemente el mandato de Correa, de que hay que empujar la economía por el lado de lo público, ¿qué tanto sustento tiene? Es importante, todos los países lo hacen con reducción de impuestos o lo hacen con emisión, poniendo dinero en el sistema, es decir, el Estado tiene que colaborar al crecimiento del país, eso sin duda. Lo que pasa es que pensar que el crecimiento del país debe estar sustentado exclusivamente en el sector público es un error, especialmente en un país donde los ingresos del sector público dependían fuertemente de los ingresos petroleros y esos ingresos petroleros son altamente volátiles y eso es lo que nos ha afectado en los últimos años, de tal manera que realmente un crecimiento sano de un país tiene que estar generado por un sector privado con inversión importante. Y eso, el sector privado ha sido un colaborador del crecimiento del país, pero no nos ha sacado del bache del crecimiento bajo que hemos tenido, porque, como decíamos, la economía estuvo muy dependiente de la participación del sector público en la generación de empleo. Y repito, esa participación del sector público estuvo basado en gran medida en los grandes y altos ingresos petroleros que hubo hasta el comienzo del 2014 y a partir de que esos ingresos se desplomaron, hemos tenido problema tras problema que en lo que ha desembocado es que seamos cada vez más dependientes de la deuda y por esa razón
el servicio de la deuda ahora al país le pesa muchísimo. El gasto en intereses es el segundo gasto más fuerte del presupuesto general del Estado después de educación, es decir, todo se paga más intereses que a todo todos los otros sectores sociales y en gran medida es un pago de intereses también dentro de la deuda privada, no es solamente la deuda externa. Por otro lado, están estas transferencias corrientes que son a la seguridad social, que son sumamente altas también, y como mencionaba, las transferencias a los gobiernos locales. Un análisis simple, matemático, muestra que estas transferencias a los gobiernos locales han subido importantemente en los 2 últimos años, mientras los ingresos petroleros han caído. Y llama la atención porque las transferencias a los gobiernos locales se hacen en proporción a los ingresos petroleros. Entonces, ¿cómo es esto que los ingresos petroleros caen y las transferencias a los gobiernos locales suben? Suben. Desde ese punto de vista, yo estoy absolutamente de acuerdo en el proyecto de ley que ha enviado el presidente al Congreso pidiendo que los gobiernos locales gasten al menos el 70% de lo que se les transfiere en obra pública. Entonces tenemos todas estas distorsiones brutales en el presupuesto que obviamente no necesitas ver más para explicar por qué tenemos la situación laboral de estancamiento y por qué tenemos los problemas de endeudamiento creciente cuando los impuestos, si no fuera por todas las reformas tributarias que se han implementado, más bien hubieran caído por el poco crecimiento. Lo que pasa es que eso que mencionas, también estoy de acuerdo con respecto a los municipios. Una entrevista que he visto mañana en Ecoavisa, al entrevistado de parte del gobierno le decían, bueno, hay que comenzar también, por ejemplo, dentro de casa, y la misma lógica que se quiere aplicar a los municipios, también hay que buscar aplicarla al gasto del gobierno central. Pero más allá de eso, el problema, Magdalena, de fondo es que nosotros nos hemos acostumbrado a crecer en gasto en un país que no tiene la billetera para ese crecimiento. La gente que nos escucha dice, bueno, pero es que yo quiero más salud, yo quiero más educación, yo quiero más seguridad, yo quiero más servicios, quiero buenas carreteras, quiero alcantarillado, etcétera. Pero está bien y entiendo perfectamente la angustia de que no están recibiendo. Pero no es solamente de decir aumenta la partida. Aquí nadie se está sentando en los últimos 20 años a agarrar el lápiz y ver en qué se va la plata. Porque una parte sabemos que se va en corrupción, otra parte se va en malas decisiones, otra parte se va en ineficiencia. O sea, también hay mucho campo para recortar en el sentido de entender bien a dónde se va el dinero. Y como muestra de ello, lo hemos hablado en este programa con colegas tuyos como Mauricio Pozo muchas veces. Cuando él fue ministro de Finanzas en la primera ocasión con el gobierno de Lucio Gutiérrez, se gastaba muchísimo menos y el Ecuador no es que funcionaba comparado con lo de ahora, digamos, significativamente en menor forma. O sea, el mismo Ecuador o parecido de esa época versus el de actual, ajustado a la inflación, hoy en día gastamos mucho más y sin embargo no se ve el resultado de ese gasto adicional. Obviamente, porque el crecimiento del Estado en esa década de Correa fue impresionante. El crecimiento de los salarios burocráticos fue un crecimiento brutal. Entonces, si tú tienes que el pago de salarios asciende a 10.000 millones y un poco más, y el ingreso de impuestos es alrededor de 15.000, entonces tienes que el 75 o 70% de los ingresos corrientes que recibe el Estado, ingresos permanentes a través de impuestos, se va a pagar salarios. Entonces, ¿de dónde tienes tú para poder pagar inversión o invertir en obra pública? Entonces, esa distorsión se ha tratado de corregir y ha habido correcciones importantes, hubo correcciones importantes en el gobierno de Lazo, ha habido también correcciones en el gobierno del presidente Noboa. De hecho, el crecimiento en salarios de este último año es muchísimo menor al crecimiento inercial de los años anteriores, pero sigue siendo, o sea, el crecimiento se ha disminuido, pero el nivel alto está allí y eso consume un montón de recursos. Y claro, parte de esos salarios públicos son maestros, son médicos, y tú dirás, bueno, eso se necesita. Pero en verdad, si tú analizas, por ejemplo, lo que es el gasto del Ministerio de Salud, lo que es el gasto del Ministerio de Educación, no tienes una cantidad de cargos administrativos que tú deberías hacer una reforma cualitativa para reducir esos cargos. Y aparte de eso, tú mencionaste algo como lo de la corrupción. El nivel de corrupción que existe en el IES, en el sistema de salud,
en el Ministerio de Salud es algo alarmante y eso evidentemente se lleva una cantidad de recursos. Y eso yo veo pasar un ministro de Salud, otro ministro de Salud, un director del IES, otro director del IES y no hay forma de corregir eso. Y ya casi no, vivimos con eso acostumbrados a la corrupción, al mal servicio. Entonces es angustiante, es angustioso ver cómo realmente ya este país vive en una especie de arena movediza de corrupción, en donde los ciudadanos tratamos de sobrevivir por encima de eso y no hay compostura. Y eso merma una brutalidad de recursos que podrían estar puestos en la economía para poder crecer. Tú decías, todo el mundo pide más salud, más educación. Esa es la aspiración legítima de un ciudadano, ¿verdad? Pero esos mismos ciudadanos que piden más educación, más salud, mejores servicios, esos mismos ciudadanos votaron por cerrar el ITT, ¿no? A un país que le faltan recursos. Esos mismos ciudadanos votaron en contra de los arbitrajes internacionales, razón por la cual no tenemos inversión internacional directa. Esos mismos ciudadanos votaron en contra de hacer una reforma al sistema laboral. Entonces, ¿hay culpa en el sector público? Claro que sí, pero con tu madre, que en paz descanse y a quien recuerdo con todo el cariño del mundo, hablábamos cómo la sociedad civil del Ecuador es parcialmente culpable de la situación que tenemos ahora. Bueno, y esa misma sociedad civil, ¿cuántos años no se opuso a la eliminación del subsidio del combustible? Que el presidente actual tuvo la valentía, por lo menos en el diésel, de Exacto. eliminarlo. Y yo creo que hay varios elefantes en la habitación que no dejan que el presupuesto, que el flujo de caja al Estado pues se balancee. Uno era lo del diésel, que está en su mayoría, digamos, eliminado. Obviamente también se mantiene lo del gas, que por ahora no se va a tocar. Pero está también lo del 40% de las pensiones que tiene que aportar el Estado a la seguridad social. Y está pues el elefante propio del presupuesto general del Estado y cómo no se ajusta. Pero yendo a lo de las pensiones, tú decías, bueno, tenemos que, parte de la solución es crecer, porque muchos problemas se van licuando. Si el Ecuador creciera a doble dígito, si creciéramos al 12%, al 10%, se pueden ir licuando los problemas porque van a haber más empleados y van a haber más aportantes al IES y demás, pero por ahora estamos muy lejanos a eso. Y al no tener ese crecimiento, el tema de las pensiones sigue estando allí. Hay una hoja de ruta que se escribió en el gobierno del presidente Lasso, que lo he mencionado varias veces, y que no se ejecutó, no se ha ejecutado, pero está ahí el problema. Y entonces ese 40% sigue siendo enorme, aparentemente no tiene un techo, digamos, como decir, hasta aquí llegamos, y hasta cuándo se sigue creciendo en ese gasto y en un momento dado va a ser insostenible. Así es. Y fíjate que, bueno, crecer al 12% es, yo creo que en el mundo actual, en el contexto del mundo actual, Imposible. seguimos. Pero si creciéramos al 5%, un crecimiento saludable del 5% nos iría ayudando poco a poco a salir del hueco en donde estamos. Pero para ello necesitamos inversión directa. No las transacciones financieras, como te digo, aplaudo la que acaba de hacer el gobierno, no la critico, pero eso no nos saca del hueco de crecimiento. Nos sacaría la inversión directa para generar nuevos proyectos, para hacer inversiones en el sistema eléctrico, donde siempre vivimos en una situación precaria y problemática que merma los recursos del sector privado, para hacer inversiones en otros sectores, no solamente el petrolero. Necesitaríamos cambiar en parte el panorama del sector minero. También hay un proyecto de ley para poder generar un poco más de recursos a través del sector minero. Estoy seguro que llegará el proyecto a la Asamblea y ya habrá todos estos grupos sociales o ambientalistas o qué sé yo, que ya pondrán algún tipo de queja en la Corte Constitucional por la forma como está redactada la ley y así nos vamos entrampando sin poder salir adelante, no, sin poder crecer y sin poder resolver los problemas que van cada año volviéndose más insostenibles. Entonces, como digo, hay un problema también de la sociedad civil que no analiza cuál es la realidad eh, verdadera de este país. Estamos hablando de las pensiones. Hubo un proyecto de reforma. Lamentablemente ese proyecto de reforma no vino con la urgencia de ser implementado inmediatamente y eso es algo que debería pasar. El presidente Noboa, cuando ganó la presidencia, que dijo el problema del IES no es prioritario para este año.
Entonces, no hay presidente que quiera topar esa caja de Pandora, ese nido de avispas, y algún rato eso va a explotar. Entonces, ¿cómo se financia el gobierno si le caen una parte de los recursos que son los petroleros? Tiene que tomar deuda, tiene que hacer reformas tributarias, que ya poco es el espacio que queda, ¿no es cierto?, sin afectar a la misma producción, productividad y vida de los ciudadanos. O lo que está pasando es que está pagando a todos sus acreedores con bonos, bonos que los acreedores tienen dificultad en convertir en liquidez y que por lo tanto van también afectando a la liquidez y a los ingresos de los mismos ciudadanos. Entonces, es un sistema que vamos resolviendo día a día como alcohólicos anónimos, pero que no nos va a sacar del hueco donde estamos. Hay que hacer reformas estructurales, una reforma al sistema laboral, sin afectar los derechos existentes de los trabajadores existentes, pero abriendo las posibilidades para que se genere más empleo. Y hay que traer inversión a varios sectores, al minero, al petrolero, al eléctrico, ¿no es cierto? Y eso no pasa porque no tenemos las condiciones de seguridad de esa inversión para que los inversionistas se sientan confiados de traer el dinero al país. Y tenemos situaciones como Colombia, donde sabemos que la presidencia de Colombia no es precisamente óptima, ¿no es cierto? Y tenemos la situación de Perú, donde también hay una inestabilidad política gigante. ¿Y por qué los dineros se van de inversión, se van al Perú y se van a Colombia y no vienen al Ecuador, donde parecería que tenemos poquito más de estabilidad en este momento? Porque no tenemos las condiciones estructurales de protección de esa inversión extranjera o nacional para que realmente exista. Y sin eso vamos a seguir, ¿no es cierto?, chupando la caña y sin generar el azúcar. Lo que pasa es que este país, como tú dices, parece que le encanta dispararse en el pie, ¿no? Más allá de los temas ambientales, los temas petroleros ya con el Yasuní TT ya estaban produciendo. Más allá de lo que reclamaron de los Yasunidos mucho tiempo atrás, eso habían quedado a la historia, los pozos estaban produciendo, que yo sepa no había habido problemas de derrames reportados, y sin embargo mucho tiempo después la Corte acoge este reclamo, pasa lo que ya sabemos, se base la decisión popular de que se cierren. Yo no creo que se hayan cerrado todavía, pero ¿cómo podemos cerrarlos en la realidad financiera que estamos viviendo, donde por sí ya los ingresos petroleros han venido bajando producto de una serie de cosas? Por otro lado, tú mencionabas el tema eléctrico. Aplaudo que hay ahora otra reforma que se ha hecho para tratar de incentivar mayor inversión privada, porque seguíamos con esta cantaleta de que con la soberanía, y nos teníamos fantasmas de apagones una y otra vez. Entonces, este cambio del chip mental en el mundo petrolero, en el mundo minero, en el mundo eléctrico, ya es hora que llegue, ¿no? Sí, mira, a mí la palabra soberanía, que en otro contexto me parece absolutamente respetable y necesaria dentro del contexto del derecho internacional, me da urticaria, porque en el Ecuador esa palabra se ha usado para ser soberanamente pobres, soberanamente aislados, soberanamente retrasados. Para eso se ha utilizado la palabra soberanía. No dejamos entrar la inversión extranjera, no permitimos la inversión privada local, nos oponemos a todo lo que pueda ser una mejora en lo de minería mismo. Oponerse a la... Mira, ¿qué mejor sería que el mundo pueda financiarse y pueda vivir sin minería y sin petróleo y cuidando la naturaleza? Eso es lo que quisiéramos todos. No es posible. Entonces, si tú tienes dos realidades en la minería, por ejemplo, la minería responsable, a la que se le puede poner límites, a la que tiene que responder por las acciones, la que le genera impuestos al Estado y por lo tanto puede generar creación de empleo saludable. El otro lado, que es la minería ilegal asociada al narcotráfico. En la medida que tú le pongas obstáculos a la minería responsable, ¿qué es lo que ocurre? Hay más espacio para la minería ilegal. Y la gente no piensa en ello, ¿no es cierto? No razona. Y el rato que se hace un plebiscito para votar por ello, se vota, yo creo que con el corazón, y no se vota con la cabeza, viendo la realidad nacional y las mejoras a largo plazo. No, y te digo que esto de la soberanía es uno de los tantos engaños a la población que han sido Sí. sistémicos en el país, ¿no? Uno de esos engaños fue lo del efecto del subsidio al combustible. ¿Qué tanto se defendía hasta con incendiando las ciudades el tema? Y el señor Issa y compañía hicieron
daño al país, produciendo paralizaciones, atacando vehículos y demás. Y una de las cosas que decían era que iba a crecer inmensamente el costo de los productos y la comida. Yo te pregunto, desde que se tomó la medida hasta cierre de diciembre, de lo que yo he visto, no ha habido mayor inflación, más bien creo que algunas cosas han bajado. Entonces todo era una gran mentira. Lo que pasa es que, obviamente, porque no es que está el bien de la población en ese tipo de movilizaciones lo que está en mente de estos dirigentes, están sus propios intereses personales, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, aprovechan el desconocimiento de aquellos que les siguen para hacerles creer lo que no es. Y eso es uno de las lacras que tenemos en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Los dirigentes indígenas no han hecho absolutamente nada por su jefe, por su gente, no les ha sacado la pobreza, no han ayudado a su educación y más bien lo que hacen es utilizar a esa gente que obviamente es necesitada y que tiene menos oportunidades que el resto de la población, que debería tener más oportunidades, pero los dirigentes en lugar de ampliar esas oportunidades lo que hacen es más bien a ver, tomar medidas o seguir un curso de acción que vuelve como un boomerang en contra de los más pobres. Lamentablemente eso es así. La gente rica de alguna manera se defiende. Es la gente pobre la que necesita que el país avance, que el país crezca, que el país produzca para precisamente tener una mayor amplitud de empleo, una mayor capacidad de subsidios a los más pobres, subsidios que son directos y no regresivos, pero cuando se destruye todo, y quienes chupan eso con mayor fuerza, la gente pobre. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con la doctora Magdalena Barreiro, ex ministra de Finanzas, prestigiosa académica, sobre su visión de lo que sucede en algunos temas vinculados a la economía y las finanzas del país. Magdalena, volviendo a lo que tú decías al final sobre los pobres, digamos, el objetivo principal de un país debe ser hacer crecer la clase media, es decir, sacar más gente de la pobreza y trasladarla a un segmento medio, bueno, ojalá que sea medio alto, pero digamos medio, como una manera de construir un mejor país. Ahí sí hablar de soberanía, ahí sí hablar de prosperidad, ahí sí hablar de condiciones mejores de vida para la población. Pero los países que han logrado hacer eso, digamos en el siglo XX y parte del XXI, que no son muchos, lo han hecho con una receta que no es la del socialismo, no es la del socialismo del siglo XXI, ni el socialismo de ningún tipo, sino abriendo mercados, invirtiendo en educación, invirtiendo en salud, invirtiendo en crear un país productivo y competitivo. Y ahí tenemos los ejemplos de países asiáticos como por ejemplo Singapur. Yo no veo, salvo muy honrosas excepciones, que América Latina se haya ido por ese lado. No, porque lamentablemente, como América Latina ha sido un continente en donde salvando África, por supuesto, ¿no? Ha sido el continente donde la inequidad entre la clase mayor recursos económicos y la de menor recursos económicos tenía una brecha muy grande. Ha sido el caldo de cultivo para que aquellos populistas mentirosos hagan creer a los pobres que la receta para salir adelante es hacer que los ricos tengan menos y no que los pobres tengan más. Y entonces todas las políticas de estos gobiernos de izquierda populistas, ¿no es cierto?, han sido orientados a castigar a la clase pudiente, al sector privado productivo, etcétera, en lugar de ayudar a la clase pobre, dándole más oportunidades de mejor educación, más oportunidades de mejor salud, y todo esto
en este contexto de corrupción terrible que lamentablemente es en los 10 o 12 últimos años donde ha llegado a niveles ya intolerables. Entonces, en el mundo actual, verdaderamente ya las posiciones ideológicas extremas ya no tienen cabida, ni las de extrema derecha, porque se ven que son absolutamente injustas cuando un país tiene problemas de equidad, ni las de izquierda que se quedaron con esa visión de los años 60, donde se iba a tirar piedras al Instituto Ecuatoriano Norteamericano y romper sus ventanas, ¿no es cierto? Eso ya no cabe, es absolutamente absurdo. Lo que uno tiene que tratar de hacer como ciudadano es exigirle al gobierno que sea eficiente, que sea honesto, que desarrolle políticas de protección de la clase más pobre y que, como tú dices, esas políticas den como resultado que la mayor cantidad de gente salga de esa situación de vulnerabilidad y se integre a una situación menos precaria, a una situación mucho más estable en cuanto a sus ingresos y a los accesos de los servicios públicos. Pero lamentablemente vemos que entre corrupción y ineficiencia eso ocurre poco. El presidente Noboa, en su informe del final de año, dio algunas cifras, algunas de ellas alentadoras, no todas completamente comparables o estadísticamente significativas, pero sobre todo habló de la disminución de la pobreza. Y yo espero que esa cifra sea corroborada por el INE, que estadísticamente para decir sí, en el Ecuador ha habido una disminución de pobreza y esa sería una excelente medida de éxito, por lo menos parcial para el país, porque eso es lo que se debe lograr. Pero eso se logra con una ampliación del empleo y con unas políticas de protección social que protejan verdaderamente al más pobre y que no protejan al más rico, al contrabandista y al narcotraficante. Hoy en esta entrevista que le hacían a la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, ella habló al introducir su entrevista que este año es el año de la construcción, que el presidente Noboa ha declarado que el 2026 será un año donde crecerá mucho la construcción y la construcción, como todos sabemos, genera mucho empleo. Yo he visto que han lanzado algunos proyectos o algunas líneas de crédito especiales a muy bajo interés para fomentar la construcción, sobre todo en el segmento medio para abajo, cosa que aplaudo, pero la pregunta que te hago es en relación a qué tanto peso se le puede dar a eso. La obra pública como tal, me refiero a carreteras, está rezagada por la falta de recursos. Daría la impresión que las alianzas público-privadas no están funcionando o están muy lentas, pero efectivamente tienen razón. O sea, la construcción, tanto a nivel privado para casas y viviendas, como la construcción pública a nivel de obra pública de carreteras y otras obras de infraestructura, mueven muchísimo la economía. La pregunta es, ¿de dónde lo van a financiar? El presidente, entiendo que en estos días volverá a viajar otra vez a Medio Oriente, a los países, a Emiratos Árabes. No sé si por ahí hay alguna fuente de financiamiento importante en ese sector que estén buscando, pero ¿cómo se financiaría esto? Yo, como digo, esos viajes al Medio Oriente, espero además que se hayan corregido los errores que claramente se cometieron en el acuerdo comercial con los Emiratos Árabes, ¿no? Los errores realmente imperdonables. Espero que eso sea superado y que realmente lleguemos a algún acuerdo con este sector del mundo que tiene muchísimo dinero y que tiene una visión diferente a la de los otros países y podrían traer dinero para ayudar. En todo caso, en cuanto a la construcción, ya ha crecido. El crecimiento de la construcción del último trimestre fue importante. El IES está refiriéndose a lo que tú acabas de decir. Hay una línea de crédito con una tasa del 2,5 o 2,9%, que es una tasa sumamente baja para aquellos que adquieran su primera vivienda y esta vivienda no supere, me parece que son 50 o 60 mil dólares de valor. Es decir, sí se han tomado algunas medidas como para impulsar este segmento. Lamentablemente es a ese nivel y donde el Estado puede intervenir, porque lamentablemente el sector crediticio que ayuda a la vivienda, o sea, el crédito hipotecario en la banca privada sigue siendo extraordinariamente caro, con unas tasas muy poco competitivas, pero ya se ve un movimiento en la construcción que es muy positivo, porque como tú mencionas, es un sector muy, muy importante para el crecimiento de empleo. Entonces allí se está haciendo algo, pero yo creo que
hay que hacer mucho, mucho más en otros sectores también. Fíjate que hablé de que es necesaria la inversión en el sector petrolero. Allí, por ejemplo, el sector petrolero no es un generador de empleo per se. No, no es por eso que se necesita la inversión. Es para poder levantar la producción en ausencia de precios buenos del petróleo, porque ahorita están bajos, para que el Estado tenga mayores recursos y el Estado pueda dirigir esos recursos a otros sectores que sí son generadores de empleo, como la obra pública que tú acabas de mencionar. Pero la minería sí, minería responsable, desde luego, minería legal, sí es generadora de empleo. Entonces hay sectores que sí generan empleo y que podrían generar muchísimo más con las inversiones adecuadas. Lo que tú mencionas, la minería es importante. Evidentemente hay mucha resistencia en muchos lugares del país por un tema ambiental, pero a mí lo que me llama la atención, sobre todo estos grupos que protestan, es que no protestan contra la minería informal, la que sí, la que destruye sin límite, la que contamina sin límite, la que usa mercurio y otros metales pesados que destruyen las fuentes de agua. Contra esa yo no veo que estén quejándose. El gobierno No, le ha dado palo en los últimos meses, inclusive hasta ha bombardeado con equipamiento militar algunas bocatomas de la minería informal, pero estos mismos grupos que se protestan contra la minería formal por el miedo que tienen de contaminación y demás, y que puede ser legítimo, no lo hacen contra estos que han destruido miles de hectáreas a nivel país. así es, y no solamente la minería informal es peligrosa por ser informal, por no usar los últimos adelantos en tecnología, por contaminar mucho más, sino porque está claramente vinculada al narcotráfico. Entonces, la minería ilegal es doblemente indeseable. Y como tú dices, no hay protestas contra la minería ilegal, todo lo contrario. Cada vez que el gobierno trata de controlar una mina ilegal, es a fuego cruzado entre los que curiosamente son mineros, pero todos armados, el propio gobierno que tiene que entrar a bala a suspender esas minas, que uno tendría que preguntarse cómo es que están tan armados que pueden responder a bala a la intervención militar. Hablamos al inicio de la entrevista sobre el tema de la corrupción. Yo no sé si hay algún estudio académico que haya cuantificado cuánto le cuesta al Ecuador la corrupción en distintas formas, porque hay compras de más, compras de menos, compras con sobreprecio y una serie de unas cosas que se hacen que no se deben hacer, estudios que se hacen solo para poder generar corrupción, y esto sí es un tema histórico. Pero mira el caso reciente con el tema de tránsito. La ANT ha llegado al extremo que el mismo gobierno, digamos, siendo el que supervisa el tema de tránsito, ha tenido que cerrar por 30 días todo el tema de tránsito porque realmente ya estalló una olla de grillos. Inclusive hay bandas organizadas metidas, hay municipios metidos según lo que indican, y esto es una cuestión terrible. Y van a cerrar a machote 30 días para ver cómo se pone orden. Esto es solo un ejemplo de tantos que hay en el país. Es decir, que sí hay una forma de, si hubiera la voluntad política, que aparentemente la hay, pero en muchos otros frentes, para ir limpiando uno por uno, y se va a recuperar un montón de dinero. Así es. Yo no he leído un estudio que sea creíble respecto a la cuantificación. Hubo algún estudio que calculó que la época de la duración del gobierno del señor Correa se robaron cerca de 70.000 millones de dólares, ¿no? Imagínate. Pero yo no sé si es un estudio que realmente se le pueda creer. La cifra es creíble, pero no la sustentación del estudio en sí mismo. Pero, por ejemplo, en el sector de la salud, ¿cómo cuantificas? Si no es solamente el hecho de la corrupción en cuanto a lo que cuestan las medicinas, sino a la ausencia de medicinas, a la gente que no ha tenido acceso a esas medicinas, a la gente que se ha muerto por no tener acceso. Mi madre murió ahora en diciembre esperando una cita en el IES, esperando una cita que nunca conseguimos, y primero, para lo que sirvió el IES es para pagar su entierro, no sirvió para darle la atención médica que necesitaba. Entonces, ¿eso cómo cuantificas? Claro, no puedes cuantificar eso. Sí. Volviendo a los temas tú también hablabas, nos quedan 10 minutos, y hablabas sobre el tema de atracción de inversiones. A lo largo de la historia yo he participado en algunos eventos, como el que ahora hubo de la CAF en Panamá, tratando de atraer inversiones hacia el Ecuador. Y el Ecuador, como tú ya lo mencionaste, ha sido muy malo en atraerlo porque las cifras lo demuestran. O sea, tenemos 250 cantidades irrisorias contra los miles de millones que entran a Perú, a Colombia, a Chile, etcétera.
en tu criterio, y tú ya lo mencionaste en parte, pero ¿cuáles son los factores que más ahuyentan? Uno de ellos es el tema de la seguridad jurídica, pero ¿qué más? La seguridad jurídica es muy importante, pero también la seguridad física, por ejemplo, en el sector turístico. ¿Qué país puede ofrecer lo que ofrece el Ecuador? Muy pocos en cuanto a atracción de inversión en el sector turístico. Pero ¿cuál es el problema? Antes era un problema de infraestructura que ahora, digamos que se ha deteriorado, pero sigue siendo bueno. Las carreteras siguen existiendo, las comunicaciones han mejorado, pero la seguridad en los restaurantes, la seguridad en los paraderos turísticos, entonces eso es un problemón. Entonces, no es solamente la seguridad jurídica, es la seguridad física, ¿no es cierto? Lo que realmente ahorita le pone al Ecuador en la prensa internacional, se publica el número de muertes que tenemos por día, somos uno de los países más violentos del mundo. Todo eso es lo que afecta a que inversiones en diferentes sectores vengan. El ataque permanente a la minería, la incumplimiento de los contratos en los sectores petroleros. Es decir, dime algo que el Ecuador haga para decir esto está abriendo los caminos para que venga la inversión extranjera. No, todo lo contrario, nosotros nos hacemos el harakiri como sociedad para recibir esa inversión extranjera. Ahora, una cosa en la que el Ecuador sí ha avanzado, aunque lentamente y no en el momento oportuno, porque gracias al gobierno del presidente Correa postergó algunas decisiones, no se firmó el acuerdo nunca con Estados Unidos, que se pudo haber firmado si no se hubiera caído el gobierno de Lucio Gutiérrez. El de Europa se hizo tardíamente y gracias a lo tardío no aprovechamos la ola de Perú y Colombia, que no tienen ya ni siquiera requerimiento de visa para entrar a la Unión Europea. Entonces, todas estas cosas se hicieron, pero tardíamente, pero algo se ha hecho y hemos ido firmando de a poco, pero hemos ido creciendo en ese sentido. Pero allí, en tu criterio, ¿qué más se puede hacer? Porque para mí un bloque que ha sido por necedad y por la soberanía que tú mencionas, esa soberanía que nos empobrece, nunca se quiso firmar con Estados Unidos, el principal cliente nuestro, junto con China, y ahora, bueno, se están negociando, pero ya si algo sale, saldrá décadas en tardanza, ¿no? Hay pequeños espacios que se están negociando con los Estados Unidos, considero muy, muy positivo, pero los tiempos son importantes y como tú dices, eso demora. Y el presidente Noboa ha firmado algunos acuerdos y eso se está viendo ya el resultado rápidamente. El crecimiento de las exportaciones es realmente importante, realmente consolador y le levanta el optimismo a uno. Por lo menos el sector externo, como había mencionado, es ahorita el palo fuerte de la economía ecuatoriana. En eso hay que continuar, eso todo lo que se pueda hacer hay que seguir adelante. Pero vuelvo y repito, en este momento nosotros tenemos que crecer y la única forma que podríamos crecer, ya que no existe dinero en el sector público para impulsar ese crecimiento, es atrayendo inversiones extranjeras. Y para ello, pues hay que, ahora que le tenemos al doctor Herrería como consultor, bueno, secretario jurídico de la presidencia, un hombre con tanta experiencia y tan capacitado, esperemos que se puedan generar los proyectos de ley que vayan a la Asamblea, que sean aprobados y que no sean votados a la basura por la Corte Constitucional, haciendo reformas que sean parciales para poder corregir este contexto tan negativo a la inversión extranjera. Nos quedan 5 minutos, Magdalena, y por curiosidad quería saber tu opinión con respecto al impasse que tenemos hoy en día con Colombia. El presidente Noboa pues tiene clara su posición en el sentido de que Colombia no ha colaborado con Ecuador en el control de la frontera y es una frontera pues donde entra la mayor parte de la droga que sale por el Ecuador. El Ecuador se sabe que no es el productor, sino es como una especie de hub logístico por donde sale casi toda esa droga que se produce en Colombia. Pero esto también trae una cola que afectará a terceros, sobre todo los importadores y exportadores entre Ecuador y Colombia. ¿Cuál es tu visión de eso? Bueno, yo no voy a ser partidaria nunca de que se resuelva un problema generando otro. Entonces, estoy absolutamente segura que el presidente Noboa tiene toda la razón en quejarse de la falta de colaboración de Colombia. Creo eso que es evidente, es evidente. Pero no sé si la respuesta adecuada era entrar en una guerra comercial con un país que nos vende energía, cuando todavía el Ecuador tiene una situación vulnerable en el sector de energía, a pesar de que con el mantenimiento de ciertas centrales hemos
añadido megavatios a la producción, pero seguimos siendo o estando vulnerables porque no se han podido hacer las inversiones que se ofrecieron hacer. Los contratos con la compañía esa que tiene su generación en Miami, en donde creo que Selec era la única que no sabía que era una compañía casi fantasma, nos ha dejado sin tener el avance que teníamos. Es decir, no sé si la respuesta es la oportuna y la adecuada. No, yo no soy una experta en derecho internacional, pero sí creo que el sentido común nos dice no resuelve un problema generando otro. Magdalena, nos quedan 3 minutos. Y tú que tienes tantos contactos internacionales, además has sido profesora en importantes universidades en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, ¿cómo nos ven hoy en día afuera del Ecuador, al Ecuador? Bueno, depende del sector. Como te digo, en el sector financiero, este momento ya tenemos un espacio mejor ganado con esta última transacción. Tengo yo fondos que yo conozco que están invirtiendo en los bonos del Ecuador, incluso en porcentajes mayores a los que tenían antes. Ese sector creo que lo hemos mejorado. Creo que la parte de imagen del presidente Noboa, de tener un gobierno democrático, abierto a hablar con los gobiernos de Europa, con los gobiernos de Estados Unidos, también es un espacio que ha mejorado la imagen que teníamos antes de ser enemigos de todos aquellos países que no eran del socialismo del siglo XXI, pero todavía tenemos una imagen muy, muy mala respecto a la seguridad. Entonces, en el sector turístico, donde podríamos el gobierno y el sector privado mancomunadamente ampliar unas fuentes de recursos y de inversión importantes, porque el Ecuador es un lindo país que ofrece maravillas, tenemos este impedimento por culpa de la inseguridad. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Magdalena. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros el día de hoy. También gracias a los radioescuchas por estar atentos a este programa. Que tengan todos una buena tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.